Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Aníbal, el rayo de Cartago. El día que Roma murió. Imagina que eres el hombre más poderoso del mundo conocido. Tienes 80.000 soldados a tus espaldas. Tienes el respaldo del Senado más influyente de la historia occidental. Tienes a Roma detrás de ti. Y enfrente, un ejército de mercenarios extranjeros, hambrientos y lejos de casa, que te superan en número casi 2-1 menos. La victoria no es una posibilidad. Es una certeza matemática. Solo tienes que avanzar. Eso es exactamente lo que pensaban los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón la mañana del 2 de agosto del año 216 a.C., mientras el sol comenzaba a levantarse sobre las llanuras polvorientas de Apulia, en el sur de Italia. El calor ya era sofocante. El viento levantaba remolinos de polvo seco. Y 80.000 pares de sandalias golpeaban la tierra al unísono, con la cadencia segura de quien sabe que ese día escribirá la historia. Lo que no sabían es que ya estaban dentro de una trampa. Antes de que el sol alcanzara su punto más alto, ese campo se convertiría en el matadero más grande de la historia antigua. Las cifras son tan brutales que el cerebro humano se resiste a procesarlas. Entre 50.000 y 70.000 romanos murieron ese día. Entre los cadáveres yacían 80 senadores y la élite completa de la República. Roma perdió más hombres en una sola tarde que en cualquiera de sus 7 siglos de historia. La tasa de mortalidad en el clímax de la batalla se estima en 100 hombres por minuto. No por hora. Por minuto. Y el responsable era un solo hombre. Era un general cartaginés de 30 años. No había atacado Roma desde el sur, ni desde el mar. Había cruzado los Alpes en pleno invierno, con elefantes de guerra, para clavar su espada directamente en el corazón de Italia. Un hombre que no combatía solo con lanzas y escudos, sino con geometría, con psicología, con el sol, con el viento y con la mente de sus enemigos. Su nombre era Aníbal Barca. Para los romanos, su figura se convirtió en el miedo más profundo que una civilización puede sentir. La frase que los niños romanos escuchaban cuando se portaban mal no era un monstruo imaginario. Era un hombre real. Un hombre real. Aníbal a de portas. Aníbal está a las puertas. Pero para entender cómo llegó un general africano a poner de rodillas a la potencia más implacable del mundo antiguo, tenemos que retroceder más de 2 décadas. Hasta un altar empapado de sangre, en Cartago. Hasta el momento exacto en que un niño de 9 años puso la mano sobre un animal sacrificado y juró, frente a su padre, odio eterno a Roma. Ese juramento no era una rabieta infantil. Era el motor de una de las mayores hazañas militares que el mundo haya visto jamás. Y esta es su historia. Cartago y la dinastía de los Bárcidas. Para comprender el odio que alimentó la Segunda Guerra Púnica, debemos entender que era Cartago. No una colonia menor, no un pueblo de guerreros bárbaros. Cartago era, en el siglo III a.C., la potencia comercial más sofisticada del Mediterráneo occidental. Fundada en el siglo IX a.C., por colonos fenicios llegados de la ciudad de Tiro, su nombre original en lengua púnica era Artadast, que significa, simplemente, ciudad nueva. Pero había poco de nuevo en su ambición. Sus barcos dominaban las rutas marítimas del estaño, la plata y el oro. Su riqueza era proverbial. Sus puertos, los más activos del mundo conocido. Mientras Roma era una potencia de campesinos y soldados ciudadanos que se manchaban los pies de barro. Cartago era una talasocracia, un imperio construido sobre el agua, el comercio y el dinero. Sin embargo, esa misma riqueza era también su mayor vulnerabilidad. Cartago no enviaba a sus propios ciudadanos a morir en los campos de batalla. Cartago pagaba a otros para que murieran. Su ejército era una maquinaria multinacional de mercenarios, iberos, galos, libios, númidas.
soldados profesionales extraordinariamente eficaces, pero cuya lealtad dependía de que el dinero siguiera fluyendo. Y entonces llegó la Primera Guerra Púnica. Durante 23 años, entre el 264 y el 241 a.C., Roma y Cartago se disputaron el control del Mediterráneo occidental con una ferocidad que el mundo antiguo no había visto antes. Y cuando terminó, Cartago había perdido. Perdió Sicilia, la joya de su red comercial. Fue obligada a pagar indemnizaciones masivas que vaciaron sus arcas. Y lo que fue quizás más humillante, perdió sin haber sido realmente vencida en tierra firme. Fue en ese escenario de derrota y resentimiento donde emergió la figura de Amílcar Barca. Amílcar era un general que nunca había sido derrotado en combate directo durante toda la Primera Guerra Púnica. Su apodo, Barca, significaba rayo en lengua semítica y era una descripción justa de su estilo de mando, veloz, devastador y siempre donde el enemigo menos lo esperaba. Despreciaba profundamente la rendición que la oligarquía de Cartago había aceptado. Y mientras los senadores cartagineses buscaban recuperarse mediante el comercio, Amílcar planeaba algo diferente. Planeaba la revancha. En el año 237 a.C., Amílcar Barca se preparaba para partir hacia Hispania, la península ibérica. Allí, en las ricas montañas del interior, había minas de plata capaces de financiar un nuevo ejército. Allí construiría, lejos del control de los senadores temerosos de Cartago, un estado dentro del estado. Un imperio bársida que algún día proporcionaría a los hombres el dinero y la voluntad necesarios para hacer lo que la Primera Guerra Púnica había dejado sin terminar. Su hijo mayor, Aníbal, tenía 9 años. Y no quería quedarse en casa. Según las fuentes antiguas, el niño suplicó a su padre que lo llevara con él. Amílcar cedió, pero bajo una condición que sellaría el destino de 2 civilizaciones. Llevó a su hijo al templo del dios Melard, el protector de Cartago, y le pidió que pusiera su mano sobre el animal del sacrificio. Que jurara algo. No riqueza. No gloria. Odio. Odio eterno a Roma. Aníbal juró. Y cumplió. En Hispania, los bársidas construyeron algo sin precedentes en el mundo cartaginés. Fundaron ciudades, entre ellas la actual Cartagena, entonces llamada Átaras de Hispania, que se convirtió en el centro neurálgico de su poder. Las minas de plata del interior pagaron las deudas con Roma, financiaron mercenarios y generaron una lealtad personal al clan Barca que ningún senador de Cartago podía comprar ni controlar. Y Aníbal creció en ese mundo. No en palacios ni en escuelas de retórica. En campamentos militares. Entre soldados de docenas de pueblos y lenguas distintas. Aprendió a hablar púnico, griego y varios dialectos ibéricos. Aprendió la disciplina de las falanges macedonias que su padre había estudiado con admirable minuciosidad. Aprendió la ferocidad de los jinetes númidas, los mejores jinetes de su época. Aprendió, sobre todo, que un ejército no es solo una masa de hombres con armas. Es un sistema. Y los sistemas pueden ser diseñados, manipulados y optimizados. Cuando Amílcar murió en combate en el 228 a.C., el mando pasó a su yerno, Asdrúbal el Bello. Asdrúbal era un hombre distinto, prefería la diplomacia al choque frontal. Fundó Cartagena formalmente y firmó con Roma el llamado Tratado del Ebro, que establecía ese río como la frontera norte de expansión cartaginesa. Era un acuerdo que, en apariencia, garantizaba la paz. Pero también era un acuerdo que Aníbal no tenía ninguna intención de respetar. En el año 221 a.C., Asdrúbal fue asesinado por un esclavo galo con una venganza personal que resolver. El ejército en Hispania, sin esperar la aprobación del Senado de Cartago, aclamó a Aníbal como su nuevo comandante en jefe. Tenía 26 años. Los veteranos que lo rodeaban veían en él a su padre renacido. La misma energía. El mismo fuego. La misma certeza de que la guerra que habían dejado a medias algún día debía terminarse.
Aníbal no perdió el tiempo. Pasó 2 años consolidando el control sobre las tribus del interior hispano. Se casó con la princesa ibérica Emilce en una alianza política que cimentó la lealtad de decenas de pueblos locales. Y luego volvió los ojos hacia el norte, hacia el río Ebro, hacia una ciudad aliada de Roma que se llamaba Sagunto. Sagunto era el cebo perfecto. Estaba situada al sur del Ebro, técnicamente dentro de la esfera de influencia cartaginesa según el tratado vigente. Pero tenía acuerdos de amistad con Roma. Atacarla era una provocación calculada. Un mensaje. Aníbal no buscaba solo conquistar una ciudad. Buscaba una guerra. En el año 219 a.C., Aníbal asedió Sagunto. La resistencia duró 8 meses de una violencia extrema. El propio Aníbal fue herido en una pierna por una lanza mientras combatía en primera línea, demostrando algo que se convertiría en una de las claves de su liderazgo, que él nunca pedía a sus hombres lo que no estaba dispuesto a hacer él mismo. Sagunto cayó. Cuando las noticias llegaron a Roma, el Senado envió embajadores a Cartago exigiendo la entrega inmediata de Aníbal. El embajador romano Fabio, según relata Tito Livio, mostró dramáticamente los pliegues de su toga y declaró que traía la paz y la guerra, y que Cartago podía elegir la que quisiera. La respuesta cartaginesa fue lacónica, que dieran la que quisieran dar. Fabio soltó la toga y declaró la guerra. Aníbal ya estaba preparado. Sabía que la flota romana era superior en el Mediterráneo. Así que tomó la decisión que cambiaría la historia, no esperaría a las legiones. Iría a buscarlas. Y para llegar a Roma, cruzaría los Alpes. Lo imposible, los Alpes y la obra maestra de Cannas. Septiembre del 218 a.C. Mientras los cónsules romanos planean una guerra convencional, esperando interceptar a Aníbal en Hispania o desembarcar en el norte de África, algo completamente distinto está ocurriendo en los Pirineos. Aníbal Barca está cruzando las montañas con un ejército de casi 40.000 hombres y 37 elefantes de guerra. No existe en la historia militar un movimiento más audaz. Las rutas alpinas no eran simples caminos de montaña. Eran gargantas de hielo, precipicios sin fondo, territorios controlados por tribus que no habían invitado a nadie. El frío mataba. Los desprendimientos de roca mataban. Las emboscadas de los alóbroges, los guerreros galos del interior alpino, mataban con una eficiencia casual y despiadada. La travesía duró 15 días. Hombres y animales caían por precipicios a miles de pies de altura. La nieve cegaba las rutas. Los elefantes, criaturas africanas que nunca habían visto hielo, resbalaban en los senderos congelados. Los mercenarios iberos, acostumbrados al calor seco de la meseta, morían de hipotermia aferrados a sus escudos. Según las fuentes antiguas, Aníbal llegó a Italia con solo 20.000 infantes y 6.000 jinetes. La mitad de su fuerza inicial. Y sin embargo, lo hizo. Existe una anécdota que ha fascinado a los historiadores durante siglos. En cierto punto del paso, una enorme pared de roca bloqueaba el único camino viable. Tito Livio describe cómo Aníbal ordenó a sus hombres cortar árboles, apilarlos alrededor de la roca y prenderles fuego. Cuando la piedra estaba al rojo vivo, vertió vinagre sobre ella. El choque térmico la fracturó, abriendo el paso. Polibio, el otro gran historiador de este periodo, no menciona este episodio. Y la ciencia moderna no ha encontrado rastros de roca carbonizada en los pasos alpinos que los arqueólogos consideran más probables. Pero en el año 2016, investigadores de la Universidad de Queen's Belfast encontraron en el Col de la Traversete depósitos microbiológicos masivos, estiércol animal acumulado, que coinciden con precisión cronométrica con la fecha del paso de Aníbal. El ejército estuvo allí. Eso es un hecho. Lo que nadie discute es lo que ocurrió cuando Aníbal llegó a la cima y contempló, por primera vez, la llanura del Po extendiéndose ante él. Se volvió hacia sus hombres, agotados, congelados, a medio morir, y señaló hacia abajo.
Allí abajo, les dijo, estaban las murallas de Roma. Y también el final del sufrimiento. Aníbal no perdía batallas. Lo que ocurrió a continuación lo confirma con una claridad brutal. En el río Trebia, a finales del 218, Aníbal tendió una emboscada perfecta a un ejército romano que había cruzado el río helado sin desayunar, atraído por un señuelo de caballería que fingió huir. Destruyó 4 de las 6 legiones que lo enfrentaban. En el lago Trasimeno, en junio del 217, ejecutó la mayor emboscada de la historia antigua. Escondió a 20.000 hombres en las colinas boscosas que rodeaban la orilla norte del lago y esperó a que las legiones del cónsul Flaminio entraran en el corredor. Cuando la niebla matutina estaba en su punto más denso, atacó por 3 flancos simultáneamente. 15.000 romanos murieron en 90 minutos. Flaminio murió con ellos. Roma estaba en pánico. 2 ejércitos destruidos. El norte de Italia perdido. Aníbal avanzando hacia el sur. Y entonces Roma cometió el error definitivo. En el verano del 216 a.C., el Senado de Roma tomó la decisión más grandiosa y más catastrófica de su historia hasta ese momento. Movilizó el ejército más grande que la República había reunido jamás. 8 legiones completas, reforzadas con aliados y caballería, sumando entre 80 y 87.000 hombres. El doble de la fuerza de Aníbal. El doble de lo que cualquier ejército romano había necesitado antes para ganar cualquier guerra. Bajo el mando del cónsul Cayo Terencio Varrón, ese ejército marchó hacia las llanuras de Apulia, hacia una pequeña aldea llamada Cannas, donde Aníbal había establecido su campamento. El 2 de agosto del 216 a.C., al amanecer, comenzó la batalla. Aníbal había elegido ese campo con una precisión de cirujano. Era una llanura abierta, sin obstáculos naturales, terreno perfecto para su caballería númida e ibérica. Más importante aún, sabía exactamente lo que iba a hacer el cónsul Varrón. Varrón era impulsivo, hambriento de gloria y profundamente predecible. Iba a atacar de frente con toda su masa de infantería. Iba a intentar aplastar el centro cartaginés por puro peso numérico. Aníbal lo sabía. Y diseñó una geometría de muerte para aprovecharlo. Desplegó su ejército en una formación que nunca se había visto antes. En el centro, colocó a sus tropas menos fiables, los galos e iberos, formando una línea convexa que abombaba hacia los romanos, como si todo el ejército fuera un arco listo para disparar. A los flancos, oculta y equipada con armaduras romanas capturadas en batallas anteriores, colocó su infantería pesada africana. Su mejor gente. Cuando las legiones chocaron contra el centro cartaginés, lo que les pareció fue una resistencia que cedía poco a poco. Los galos e iberos del centro retrocedían, paso a paso, bajo el empuje romano. Los romanos lo interpretaron como la señal de que estaban ganando. Apretaron la formación. Se adentraron más. Se empujaron los unos a los otros para llegar antes al enemigo que huía. Y entonces la media luna cóncava se cerró. Los flancos africanos giraron hacia adentro como las mandíbulas de una tenaza. En ese mismo momento, el viento volturno se levantó, como si la naturaleza misma conspirara con Aníbal, lanzando nubes de arena cegadora directamente a los ojos de las legiones. La caballería cartaginesa, tras barrer a la romana de los flancos, regresó al galope para atacar la retaguardia. El ejército romano dejó de ser un ejército. Se convirtió en una masa humana de 80.000 personas encerradas en un círculo que se contraía lentamente. Estaban tan apretados que los hombres del interior no podían levantar sus brazos para usar sus espadas. No podían luchar. No podían huir. Solo podían morir. Durante 6 a 8 horas, los veteranos de Aníbal realizaron lo que los historiadores modernos describen con una frialdad que hiela la sangre, una cosecha de hombres. Metódica. Industrial. A 100 muertos por minuto en el momento más intenso. Al caer la tarde,
el campo estaba cubierto de cadáveres. Entre ellos, 80 senadores romanos. El cónsul Emilio Paulo, que había intentado en vano detener a Varrón esa mañana. La élite completa de la República. Los oficiales cartagineses recorrieron el campo, recogiendo los anillos de oro de los caídos, para enviarlos a Cartago como prueba de la magnitud de la victoria. Según las fuentes, llenaron con ellos varios cestos. El jefe de la caballería de Aníbal, Maarbal, cayó de rodillas ante su general. «Dame 5 días», le dijo, «y cenarás en el Capitolio». Aníbal negó con la cabeza. Maarbal lo miró durante un segundo largo, incomprensible. Y luego pronunció las palabras que perseguirían al general cartaginés durante siglos: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes usar la victoria». El fracaso del éxito, ¿por qué no ganó la guerra? Tras la aniquilación de 8 legiones en Cannas, el mundo antiguo contuvo el aliento. Roma estaba, por primera vez en su historia, genuinamente al borde del precipicio. Sus líderes yacían muertos en el campo de Apulia. Sus calles estaban en silencio. Sus templos, llenos de mujeres que rezaban por noticias que no llegarían o que llegarían demasiado tarde. Y a poco más de 400 kilómetros hacia el sur, el hombre que había hecho todo aquello posible estaba esperando. Con un ejército invicto. Con el mayor impulso estratégico que un general podría desear. La pregunta que los historiadores han debatido durante 2000 años es simple y sigue sin tener una respuesta que convenza a todos. ¿Por qué Aníbal no marchó sobre Roma? La respuesta de Aníbal no fue la cobardía. Fue un cálculo frío, quizás equivocado, pero frío. Roma no era Sagunto. Roma era la ciudad más fortificada del mundo antiguo, con murallas imponentes y, lo más importante, con una población masculina capaz de llenar nuevas legiones en semanas. Aníbal no tenía máquinas de asedio. No tenía una línea de suministro estable. Un asalto fallido contra las murallas de Roma, con su ejército exhausto y lejos de casa, habría convertido la mayor victoria de la historia en el mayor suicidio estratégico de la historia. Pero había algo más profundo en su razonamiento. El objetivo de Aníbal nunca fue destruir Roma físicamente. Había algo que quería destruir primero: el sistema de alianzas que sostenía el poder romano en Italia. Los llamados OCI, los aliados itálicos, eran el músculo invisible del ejército romano. Si viendo al lobo sangrar en Cannas decidían cambiar de bando, Roma quedaría aislada. Sin hombres. Sin recursos. Sin posibilidad de seguir combatiendo. Era una estrategia brillante. Y funcionó a medias. Ciudades importantes del sur, entre ellas Capua, la segunda ciudad de Italia, se pasaron al bando cartaginés. Tarento siguió. Algunas ciudades samnitas también. El sur de Italia empezó a desmoronarse. Pero el núcleo latino, los pueblos del Lacio y del centro de la península, permaneció leal a Roma. Y aquí está el error de análisis que definiría el destino de Aníbal. Cometió el mismo que cometen todos los conquistadores que intentan libertar a un pueblo que no se siente oprimido. Él veía a los aliados de Roma como vasallos sometidos por la fuerza, exactamente igual que los pueblos bajo el dominio de Cartago. Pero la estructura de alianza romana era profundamente distinta. Era un sistema legal, militar y cultural compartido, donde los aliados tenían derechos reales, participaban en el botín de las conquistas y se sentían parte de algo más grande que su propia tribu. Roma, ante la catástrofe de Cannas, respondió con una determinación que dejó a Aníbal sin palabras. El Senado prohibió incluso pronunciar la palabra paz. Rechazó pagar rescate por los miles de soldados romanos capturados en Cannas, una violación de todas las convenciones de la guerra antigua, una señal de que Roma prefería abandonar a sus propios hombres antes que dar un centavo al enemigo. Armó a 8.000 esclavos prometiéndoles la libertad. Armó a criminales. Reclutó a jóvenes que aún no habían cumplido la edad legal para servir. Reconstruyó sus legiones con una velocidad que desafió toda lógica.
y luego adoptó la estrategia que lentamente estrangularía a Aníbal durante los siguientes 14 años. Su nombre era la Estrategia Fabiana, en honor a Quinto Fabio Máximo, el dictador que Roma designó tras el desastre del lago Trasimeno. Sus ciudadanos lo llamaban el Cunctator, el que retrasa. Sus detractores lo llamaban cobarde. El tiempo lo convertiría en profeta. Fabio entendió algo que sus predecesores habían ignorado obstinadamente: Aníbal era invencible en campo abierto. Cada vez que un general romano lo enfrentaba en batalla campal, moría. La solución no era enfrentarlo mejor. Era no enfrentarlo en absoluto. Las legiones romanas dejaron de buscar la batalla decisiva. Se limitaron a hostigar a los forrajeadores de Aníbal, a quemar los campos de cultivo que debían alimentar al ejército cartaginés, a cortar sus líneas de suministro desde la distancia. La guerra pasó de ser un choque de ejércitos a ser un lento proceso de hambre y erosión. Aníbal recorría Italia de norte a sur como un fantasma invicto. Ganaba cada escaramuza. Destruía aldeas. Incendiaba cosechas. Pero Roma no pedía la paz. Roma no cedía. Y lo más frustrante de todo, Cartago tampoco enviaba los refuerzos que Aníbal llevaba años reclamando desesperadamente. El Senado de Cartago, dominado por facciones oligárquicas que temían que el éxito de los bárcidas en Italia concentrara demasiado poder en una sola familia, negó refuerzo tras refuerzo. Los celos políticos de los senadores cartagineses hicieron lo que las legiones romanas no habían podido. Dejaron a Aníbal solo. Mientras tanto, un joven general romano, que había sobrevivido al horror de Cannas, estaba ejecutando una maniobra que Aníbal no pudo anticipar. Su nombre era Publio Cornelio Escipión. Tenía 25 años cuando convenció al Senado romano de que la manera de derrotar a Aníbal en Italia era golpear la raíz de su poder en Hispania. En una campaña de una audacia y velocidad reminiscentes del propio Aníbal, Escipión capturó Cartagena, el corazón económico del dominio bárcida en la península ibérica. Con ella cayeron las minas de plata que financiaban el flujo de mercenarios hacia el ejército cartaginés. La guerra no se decidió en Italia. Se decidió en las minas y en los puertos de Hispania, a miles de kilómetros de donde Aníbal esperaba. El golpe más cruel llegó en el año 207 a.C. El hermano de Aníbal, Asdrúbal Barca, cruzó los Alpes siguiendo los pasos de su hermano mayor con un ejército de refuerzo. Era la última oportunidad. Si los dos ejércitos bárcidas conseguían unirse en el centro de Italia, la guerra podía cambiar. Pero antes de que pudieran encontrarse, el cónsul Marco Livio Salinator interceptó a Asdrúbal en el río Metauro. Asdrúbal murió en batalla. Los romanos enviaron a Aníbal la noticia de la manera más brutal posible. Lanzaron la cabeza cortada de su hermano dentro del perímetro del campamento cartaginés. Cuando Aníbal vio el rostro de Asdrúbal entre el polvo, según relatan las fuentes, susurró algo que ningún general victorioso debería decir: veo por fin el destino de Cartago. Su genio táctico seguía intacto. Pero la guerra ya estaba perdida antes de que la librase. El último acto, el estadista, el exilio y la copa de veneno. La derrota en Sama en el año 202 a.C. no fue solo el final de una guerra. Fue el colapso de un mundo. En las llanuras norteafricanas de Sama, el alumno superó al maestro. El joven Escipión, que había estudiado con obsesión meticulosa cada maniobra de Aníbal, diseñó su propia trampa táctica. Neutralizó la caballería cartaginesa enviándola lejos del campo con jinetes aliados. Deshizo los famosos flancos bárcidas con formaciones que el propio Aníbal habría admirado en cualquier otro contexto. Y cuando los elefantes de guerra cargaron al inicio de la batalla, Escipión simplemente abrió corredores en sus líneas para que los animales pasaran sin hacer daño, como un torero ante una embestida. Aníbal perdió. Por primera vez en su vida, Aníbal perdió. Regresó a Cartago después de 16 años de campaña en suelo enemigo. Regresó a una ciudad que apenas reconocía.
con la sabiduría del guerrero que sabe cuando una batalla ya está decidida, aconsejó a su pueblo aceptar los términos de Roma, la pérdida de todos los territorios fuera de África, la destrucción de su flota y una indemnización de 10.000 talentos de plata que habría de pagarse durante 50 años. Sus enemigos políticos dentro de Cartago lo acusaron de traición por dar ese consejo. El hombre que había puesto a Roma de rodillas durante 16 años era acusado de rendirse demasiado fácilmente. Pero Aníbal no estaba terminado. En el año 196 a.C., el pueblo cartaginés lo eligió sufete, el cargo civil más alto de la República. Y allí, sin ejército, sin campo de batalla, Aníbal demostró que era tan formidable en la política como lo había sido en la guerra. Descubrió que el Consejo de los 100, la oligarquía que gobernaba Cartago, estaba malversando sistemáticamente los fondos del Estado. Aplicó a la auditoría pública la misma frialdad analítica que a sus campañas militares. Reestructuró la administración financiera de arriba a abajo. Cerró los canales de corrupción con una eficiencia que dejó a los nobles cartagineses sin palabras y sin dinero robado. Y logró algo que parecía imposible, que Cartago comenzara a pagar su deuda de guerra a Roma sin aumentar un solo impuesto a sus ciudadanos. Cartago comenzaba, lentamente, a recuperarse. Y eso asustó a Roma más que cualquier ejército. Roma no podía tolerar la idea de un Aníbal libre administrando una Cartago próspera. Los nobles cartagineses, por su parte, no podían tolerar al hombre que había cortado sus privilegios. En una alianza de intereses que decía mucho sobre ambas partes, conspiraron juntos contra él. En el año 195 a.C., una delegación romana llegó a Cartago exigiendo su entrega para ser juzgado por agitación contra la paz. Aníbal, que llevaba años preparando una salida de emergencia, huyó esa misma noche. Nunca volvería a pisar suelo africano. Lo que siguió fue un exilio que duró 12 años y que lo llevó a las cortes más improbables del Mediterráneo oriental, siempre perseguido, siempre buscado, siempre un paso por delante del brazo largo de Roma. Primero buscó refugio con Antíoco III de Siria, el rey más poderoso de Oriente en ese momento. Le advirtió, con la claridad de quien había combatido a Roma durante décadas, que la única manera de vencer al lobo romano era atacarlo en su propio terreno, en Italia, con un ejército numeroso y con los pueblos itálicos como aliados potenciales. Antíoco no escuchó. Prefirió la guerra naval y los enfrentamientos en Grecia. Y perdió. Hay una anécdota de este periodo que parece sacada de una novela y que sin embargo las fuentes antiguas relatan con insistencia. En Éfeso, la gran ciudad costera de Asia Menor, Aníbal se habría encontrado con su antiguo adversario, Escipión el africano, que estaba en misión diplomática. Ambos hombres, los dos mayores generales de su época, solos frente a frente en una ciudad ajena. Escipión, cuenta Tito Livio, le preguntó a Aníbal quién era el mejor general de la historia. Aníbal reflexionó un momento y respondió: Alejandro Magno, primero. Luego Pirro. Y luego él mismo. Escipión sonrió, divertido. ¿Y si te hubiera vencido en Sama?, le preguntó. ¿Dónde te pondrías entonces? Aníbal no dudó. En ese caso, le dijo, me pondría por delante de Alejandro. Tras la derrota de Antíoco, Aníbal se convirtió en el hombre más buscado del mundo conocido. Pasó por Creta, donde se dice que escondió su tesoro personal en estatuas huecas para burlar a los locales que esperaban robarle. Pasó por Armenia, donde según algunas fuentes ayudó al rey Artaxias a diseñar el trazado de su nueva capital, Artaxata. Finalmente encontró refugio en la corte del rey Prusias y de Bitinia, en el noroeste de la actual Turquía. Incluso allí, viejo y sin ejército, su mente seguía siendo un arma. Cuando Prusias entró en guerra contra el rey Eumenes de Pérgamo, aliado de Roma, Aníbal diseñó una maniobra naval que no tiene parangón en la historia antigua. Ordenó llenar vasijas de arcilla con serpientes venenosas vivas. Y cuando las flotas se encontraron en combate, ordenó catapultar esas vasijas sobre las cubiertas de los barcos enemigos. El pánico fue inmediato. Completo.
Los marineros de Eumenes, que podían enfrentarse a flechas y a fuego, no pudieron enfrentarse a cientos de serpientes venenosas cayendo del cielo sobre sus cabezas. Prusias ganó la batalla. Pero Roma no dormía. En el año 183 a.C., el enviado romano Tito Quincio Flaminino llegó a la corte de Prusias con un mensaje simple: entrega a Aníbal o sufrirás las consecuencias. Prusias, rey sin escrúpulos ante el poder, cedió esa misma noche. Sus soldados rodearon la fortaleza donde vivía Aníbal antes del amanecer. Aníbal había construido su residencia con 7 salidas secretas. Cada una tenía una salida a un camino distinto, por si llegaba este momento. Esa noche, los soldados de Prusias habían sellado las 7. Fue la traición de su propio anfitrión lo que hizo lo que ningún ejército romano había logrado en décadas. Cuando Aníbal comprendió que no había salida, no hubo pánico. No hubo súplicas. No hubo desesperación. Pidió el veneno que guardaba desde hacía años en un anillo que nunca se quitaba. Y antes de beberlo, pronunció las que serían sus últimas palabras, reservadas por Tito Livio con la precisión de quien sabe que está registrando algo que la historia no debe olvidar. Liberemos a los romanos de su ansiedad, ya que no tienen paciencia para esperar la muerte de un anciano. Murió a los 63 años. El mismo año que su vencedor, Escipión el Africano, que había caído en desgracia política en Roma y murió también en el exilio, amargado por una ingratitud que la historia registra con incomodidad. Aníbal no murió en combate. Pero su muerte fue, en cierto modo, su última victoria. Negó a Roma el triunfo de exhibirlo encadenado por el foro, como habían hecho con tantos otros reyes vencidos. Murió como vivió, en sus propios términos. El rayo de Cartago se apagó. Pero su nombre seguiría haciendo temblar las paredes de Roma durante 5 siglos más. El legado del fantasma, de la táctica a la inmortalidad. Han pasado más de 2200 años desde que Aníbal Barca bebió el veneno en Ibiza. Y sin embargo, su sombra sigue proyectándose sobre cada conflicto militar de la era moderna con una precisión que desafía el tiempo. Lo que Aníbal dejó atrás no fue solo el recuerdo de un general invicto durante 16 años en suelo enemigo. Fue un paradigma táctico que se convirtió en el ideal absoluto de la guerra, la batalla de aniquilación perfecta. La destrucción total del enemigo no por desgaste, sino por geometría. Por engaño. Por la capacidad de convertir la fuerza del adversario en el instrumento de su propia destrucción. Cannas no es solo un capítulo en los libros de historia. Es una certeza matemática que se enseña en las academias militares de todo el mundo, desde West Point hasta Sandhurst, como el ejemplo supremo del doble envolvimiento, la táctica que cierra al enemigo en un abrazo del que no puede escapar. La obsesión por emular a Aníbal ha definido el destino de naciones enteras en los siglos más recientes. El conde Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor alemán a principios del siglo XX y arquitecto del plan de guerra alemán en la Primera Guerra Mundial, pasó décadas estudiando Cannas con una intensidad casi religiosa. Su plan Schlieffen era, en su esencia, un intento de reproducir a escala continental el doble envolvimiento Bárcida, un gran arco a través de Bélgica y Francia, para cerrar a los ejércitos aliados en una pinza gigantesca. El plan falló, pero su inspiración fue inconfundible. Décadas después, el general Norman Schwarzkopf reconoció públicamente haber aplicado los principios de Aníbal en la operación terrestre de la Guerra del Golfo de 1991. Diseñando el famoso movimiento de flanco por el desierto, para rodear al ejército iraquí desde el oeste, mientras el ataque frontal absorbía su atención. Dwight de Eisenhower, antes de ser presidente, cuando era el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, lo sintetizó con la precisión de quien ha pasado años estudiando la guerra. Todo comandante de tierra busca la batalla de aniquilación. Busca duplicar el ejemplo clásico de Cannas. Pero el legado de Aníbal trasciende los mapas tácticos y las academias militares. Existe una paradoja fascinante en cómo sus propios enemigos lo inmortalizaron. Roma,
el imperio que estuvo a punto de destruir erigió estatuas de Aníbal dentro de sus propias murallas. No para honrarlo, para recordar. Para que cada generación de romanos creciera sabiendo contra qué clase de adversario había sobrevivido su civilización. Transformaron al terror en una herramienta de orgullo nacional. La frase Aníbal de Portas, que durante décadas fue un grito de pánico existencial, se convirtió con el tiempo en una lección de resiliencia. En la prueba de que Roma había mirado al abismo y había decidido no caer. En la época moderna, Aníbal ha sido reclamado como símbolo de identidad en lugares que él jamás pisó. En Túnez, el país que ocupa hoy el territorio donde estuvo Cartago, Aníbal es un héroe nacional. Su perfil adorna los billetes de 5 dinares. Es el nexo con un pasado de gloria que la historia oficial de Occidente tiende a contar desde el lado romano. En Turquía, donde Aníbal pasó sus últimos años y murió en Gebze, cerca de la antigua Libisa, el respeto por su figura tiene una dimensión singular. Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República Turca, se interesó personalmente por la localización de su tumba. Ese interés derivó, décadas después, en la construcción de un cenotafio monumental en Gebze en 1981, un tributo de una nación moderna a un estratega del mundo antiguo que murió en su suelo hace más de 2 milenios. La lección final de Aníbal es, quizás, la más amarga de todas. Su genio táctico fue tan inmenso, tan perfectamente desarrollado, tan adelantado a su tiempo, que obligó a Roma a transformarse. Al enfrentarse durante décadas a un adversario de esa magnitud, la República Romana se vio forzada a abandonar su rigidez, a reformar sus legiones, a desarrollar nuevas tácticas, a encontrar en sí misma una reserva de voluntad política que ninguna crisis anterior había revelado. Aníbal, en su intento por destruir a su enemigo, terminó por hacerlo invencible. Existe en eso una ironía tan profunda que parece casi deliberada. El hombre que juró a los 9 años odio eterno a Roma. El hombre que cruzó los Alpes en invierno con elefantes y voluntad pura. El hombre que diseñó la batalla más perfecta que la historia haya registrado. Ese hombre no destruyó Roma. La perfeccionó. Su vida es el testimonio de que el intelecto puro puede poner de rodillas a un gigante. Pero también de que sin el respaldo de las instituciones, sin el apoyo de la política, sin la lealtad de los que deberían haber estado a su lado, incluso el genio más brillante del mundo está destinado a la tragedia. El busto de mármol que lo representa, con su mirada fija en un horizonte que solo él veía, lleva más de 2000 años mirando en la misma dirección. Hacia Roma. Siempre hacia Roma. Aníbal Barca. El Rayo de Cartago. El general más temido del mundo antiguo. El hombre que casi cambió la historia. Y que al no lograrlo, la cambió de todas formas. Fin del guión. Si este viaje por los misterios del pasado te fascinó, no olvides dejar tu like y suscríbete a Misterios de la Historia. Activa la campanita para no perderte ningún secreto. Comparte este video con alguien que ama la historia. Nos vemos en el próximo misterio.